para ser diseñador o ser arquitecto tenés que ser un psicólogo, bueno, básicamente. Y tenés que tener también manejo de las emociones, fíjate. Tú como profesional. Porque es muy difícil que tú proyectes el futuro. Entonces tú tenés que tener primero que nada la habilidad de poder manejar la incertidumbre y de poder dormir con la incertidumbre. No te eche a perder tu ánimo. Tu esencia. Tu esencia creativa también. Yo creo que soy creativo, pero me encantaría explorar mucho más la creatividad. Yo siento que un diseñador, cáchate la hueá loca que te voy a decir, pero como que nace recién como a los 45. Estoy completamente contigo. De hecho, no estoy de acuerdo. Así es. Cuando tú estás en la U, tú puedes ser bastante creativo, pero finalmente esa creatividad es media falsa porque es una creatividad que la valida el profesor o el ayudante y si el profe te dijo que está bien, para ti está bien. Siento este llamado de que quizás sí podrías ahora empezar a diseñar productos de una manera mucho más madura, más inteligente, llegando a esta triangulación entre entender un cliente, tener un presupuesto y al mismo tiempo explorar tu creatividad. ¿Tus diseños los encuentras cada día más propios en las cocinas? ¿Has logrado poner tu impronta? Bueno amigos, ¿cómo están? Tenemos un invitado de lujo, algo jurásico, ya nos contará por quo. De profesión diseño industrial, tengo entendido que de la mayor, empresario, innovador y por algún motivo se metió en un lugar muy extraño que son las cocinas. Cocinas que en mi época, allá por el 2000 y algo, no era un nicho muy importante en el hogar, pero en los últimos 20 se transformaron en un hit. Así que nada, les presento a un gran amigo, parte de Perrines Club. Al final, si quieren preguntar, le digo qué es Perrines Club. Don Alejandro Montero. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿por qué? Bien porque estoy sano, porque mis hijos están sanos, porque, no sé, porque siempre hay que decir que no está bien, creo. Me gusta eso, porque el chileno es muy apocado, como si, ¿cómo estás? Ah, sí, puede ser, no sé. Sí, me gusta. Y partamos con los hijos. ¿Cuántos van ya? 3 hijos. ¿Y cómo te la bancáis con 3? Nada, como anda poquito te vas acostumbrando, pues como cuando uno parte con algo y se va complicando a medida que, o sea, se va poniendo más difícil a medida que tenés más hijos, pero ¿Te como que acostumbras? ya no me imagino la vida sin ellos, en verdad. ¿Y Como qué edad que tienen? 8 el más grande, que es hombre, y tengo una niñita de 6 y una de 3. Ah, están en orden cronológico. Sí, sí. ¿Y la mamá cómo se lo lleva la Pili? Bien, bien en general, pero ha sido obviamente duro, sobre todo el tercero. El tercero es como la gota que rebalsa el vaso. A eso iba, que Sí, papás jóvenes con 3 hijos y además su señora artista, tengo entendido, sí. muy buena artista, y además tú que estás en una máquina de trabajo, porque sos un robot, sos un tiranosaurio Rex, Ajá. no debe ser fácil. Mira, como te digo, ya me acostumbré. Tengo una idea también de que finalmente los hijos, finalmente también te van como sacando también cosas más primitivas de repente, como de fuerza, de empuje, de ir resolviendo para adelante nomás, te vuelven más práctico. Así que en ese sentido, ya como que para mí es como parte de la vida nomás, pues no me imagino la vida así de ellos, O sea, básicamente. son tu motor, Son un motor, sí. pero es tu motor desde hace 8 años. ¿Cuál era tu motor antes de tus hijos? Em, Buena pregunta. Yo creo que mi motor antes de los hijos, bueno, mi empresa, yo creo que siempre ha sido también un motor súper fuerte. Tu Eh, empresa que parte con el mundo de los bolsos. Mi empresa, claro, mi empresa partió en paralelo con los bolsos y con los muebles, primero con productos. Traté como de hacer esta empresa cuando partió, más que nada como de muebles de productos, ¿De ¿ya? acuerdo? Muy bien. Y todos con una identidad como latinoamericana, mi fuerza inicial iba por ahí, ¿ah? Me acuerdo que como algo que me influenció mucho en el comienzo fue una charla que se hizo en La Portales, en tu escuela, que era de los Perfectos Dragones, y después hubo una que fue de los Hermanos Campana, Así es. que en el fondo me impactaron mucho, este tema Lo propio, de lo propio, de lo latino, de lo simple, de lo sin simple. tecnología o básica tecnología. Claro, en el fondo, cómo desde Latinoamérica empezar a hacer diseño que finalmente tuviera como
un rescate de la identidad latinoamericana y que eso de alguna manera generara una diferenciación en Europa o afuera. Y también me influenció mucho en ese comienzo también un viaje que tuve a Milán por un concurso que fue de Maciza, que tuve la suerte de ganármelo. Me fui a Milán 35 días y ahí vi también un poco, me tocó ver también cómo los hermanos Campana allá eran súper potentes y cómo la llevaban. Entonces, mezclando todo eso, cuando llegué a Chile de vuelta y todo, como que dije, oye, acá hay que hacer algo que tenga que ver con la identidad latinoamericana. Y eso, extrañamente, bueno, como es la vida al final uno tiene ideas y qué sé yo, y también los vientos te van direccionando. Fue como derivando a otras cosas, ¿ya? Yo partí con esta idea Hielo Sur como de hacer una empresa de muebles, de productos de alta gama, mucha madera, mucha inspiración en la Patagonia. Muy propios, Sí, como eran muy nuestros. La silla me acuerdo que se llamaba Silla Caos. Silla Caos. Sí, sí. Y probablemente también había mucho ego en esa época. Había algo de ego mueble en los muebles. Allá quería ir yo, a ese lado quería ir. Que de alguna manera encuentro que hay una crítica muy fuerte también de repente a esa búsqueda del ego mueble o del ego producto, pero también hay una cosa bonita en eso, ¿ah? También hay un motor, también hay como de esta cosa de que quieres en un momento hacer algo que sea muy bueno, que se diferencie, De alta calidad. de alta calidad, ¿cachai? Sin pensar en usuario ni precio. Sin pensar en un solo precio. Claro, el tema que, tal como tú lo dices, cuando no piensas en el usuario ni en el precio también, sobre todo en el precio, ¿ah? Puedes sacar cosas que al final tienen un precio tan caro de producir que no se venden. Bueno, hablemos de eso un poco. Quiero destacar, por eso te llevé al Ego, porque conocemos a todos, somos afortunados de conocer a todos los grandes diseñadores de Chile. Yo digo generación 2000 hacia arriba. Y somos, porque me incluyo, un grupo de profesionales bastante egocéntricos. Y no solo en el hacer, sino también actuar. Pero tú salís de la norma. Ellos tipo súper bajo perfil, que no le importan mucho las cámaras, que siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, pero no está como polilla en la luz. Y yo creo que eso te hace muy valorable porque eres la excepción. Porque nosotros conocemos el entorno, son bastante todos polientos, me incluyo. Seguramente, claro, yo creo que todas las carreras que vienen del arte, que nacen del arte, finalmente la arquitectura, el diseño, la publicidad, bueno, el mismo arte, tienen un poco personalidades que son más sensibles, personalidades que son más excéntricas, y obviamente también aparece un poco esta cosa más colérica que a veces se confunde con ego, a veces... Pero, emoción, weón. exaltados. Pero siento que no tampoco está mal, ¿cachai? O sea, en el fondo creo que es parte también de ciertas industrias, ¿cachai? Y a mí, yo lo que critico de eso es cuando hay una pose, ¿cachai? Cuando hay una pose. Y cuando no hay producto. Cuando no hay calidad, trascendencia. Claro. Pero no sé, si es estar egocéntrico, bueno, me da lo mismo, ¿cachai? Al final quizás el gallo es así y tiene que ser así para que ese sea su motor para ser el genio que es, ¿cachai? O Charly García o qué sé yo. Que son monstruos. Entonces al final yo como que un poco me he ido como desprendiendo un poco también de esos juicios en las personas. Me molesta cuando la gente de repente es muy autorreferente, es muy narcisista, pero cuando la gente de repente tiene cierto ego y tiene cierta vanidad, bueno, por su forma de trabajar, en verdad a mí ya me da lo mismo. Bueno, ¿no? y generalmente la gente los que nos conocemos sabemos que es un trabajo. Yo siempre digo, en cualquier evento, fiesta que realicemos o nos inviten, el comienzo, la primera hora y media es trabajo, son redes sociales, redes públicas, tenés que estar en la foto, la grabación, lo que te pidan, agradecer la invitación por medio de los medios digitales, pero bien sabemos todos que al final cuando se va la gente, no sé, que uno no conoce, más importante, nos quedamos los amigos y es un cagate la risa, Sí, claro. porque es un trabajo. 100%. ¿sí? 100%. Para la gente que nos escucha en Spotify, me gustaría que googlearan Hermanos Campana. Son dos hermanos brasileños, grandes diseñadores. Uno falleció hace 2 años, si no me equivoco. Para mí son los pares del diseño brasileño y latinoamericano, así que lo googlean. Lamentablemente, Perfectos Dragones ya no existe, Sí. lamentablemente. Y para la gente que no es de área creativa, no es de diseño, googleen Salón del Mueble del Diseño. De hecho, no sé si te acuerdas, pero nosotros nos pillamos en el salón. Sí, claro, y ahí nos hicimos bien amigos también. En el Sí, fondo, pues ahí partimos, yo creo. Sí, ahí nos unimos. Fue cuando fue también la Carla. ¿Cómo no olvidar ese viaje? Sí, un gran viaje. También estaba la Loreto Martín. Nada, pues en el fondo
llegando un poco también al tema volviendo al tema que me preguntáis al comienzo, en el fondo, claro, partimos con el tema de los muebles, de los productos. eh, yo me sigo todavía maravillando con el tema de los productos y los muebles, me siguen encantando y todavía me gusta mucho esa idea también de hacer algo desde Latinoamérica, eh, pero hoy día lo tengo desde una visión un poco más global. Entonces, o sea, más global me refiero como a hacer algo que no necesariamente es como una caricatura de lo étnico, de lo indígena. De lo vernacular, lo propio, o retomar, reinventar, revisar la Claro, artesanía, que es una... claro, claro. Pero sí de repente como agarrarse de ciertas cosas que en ese sentido encuentro que los campanos lo hacían de una forma muy libre. Era como de agarrarse de ciertas cosas más de la idiosincrasia o de la cultura, pero de una manera más libre finalmente. Y otra cosa también que los campanas nos enseñaron es que no todo lo propio, simple, hecho a mano, tiene que ser barato. Porque las piezas de los campanas, sobre todo cuando están los dos vivos, ya son piezas de arte que se venden a miles de dólares y se subastan en Christie's. Claro, Pero son piezas hechas a mano. Es 100%. más, la gente investiga cuáles son los muebles de los 90 o 2000, los que son expertos saben de qué época es cada cosa. Entonces, 100%, sí. pasa a ser también un mundo del arte. Y quiero retroceder al tema de la silla, que se llamaba... Caos. Es una silla de madera, creo que en dos tipos de madera. Sí, en una silla de madera que está hecha de una manera muy compleja en el fondo y un poco desde la visión que yo tenía en ese momento era como un reflejo de que Latinoamérica había una especie de sincronización del caos. En el fondo era como que era todo muy caótico, pero todo al mismo tiempo se alineaba. Entonces esta era una silla que era muy asimétrica. Hoy día la miro y me parece fea, la verdad. En ese momento me parecía muy linda, pero eh, más que nada era muy compleja de fabricar. Yo ahí tuve la suerte de que me ayudó el Hernán Garrido, que es para mí un maestro, un gran mueblista chileno, que en el fondo él tiene un taller muy bonito y al mismo tiempo su taller se basa en prestar servicios a otras empresas, ¿ya? No sabía. Empresas de muebles. Y en el fondo él me ayudó mucho a desarrollar la matriz, a desarrollar también la ergonomía de la silla y a poder lograrla, que es una silla realmente compleja. Y después esas partes y piezas con las personas que yo trabajaba en ese momento, uno de ellos era Gonzalo Ruiz, la ensamblamos y generamos un producto que era muy complejo. En el fondo. Y que ¿Cuánto costaba la silla en su época público, venta público? yo no me acuerdo bien, pero yo creo Una prox. pero esto debe haber sido el año 2009, puede haber costado fácil unas 300 lucas. ¿Cuánto costaría hoy esa silla? Pucha, yo creo que una silla como hoy día costaría por lo menos 500.000 pesos. Entonces es una silla que al final es impagable. Y me acuerdo que, bueno, en ese momento vendimos varias y todo, pero nunca era una cosa que se podía masificar ni nada. Y me acuerdo que una cosa que a mí me impactó mucho o que me influyó mucho fue una vez que me acuerdo que alguien nos pidió como 8, ponte tú, y por X razón no le gustó el tono. Entonces me la Las devolvieron, 8. las 8, me la devolvieron. Y fue como, chuta, que lata esta cuestión. Porque empezó esta cosa de la Personalización personalización. del ¿Cachai? diseño. Que ahí hay un tema que es súper importante. Cuando tú decís productos, ojalá que no sean personalizables, porque, o esta personalización sea muy acotada. Me acuerdo que en ese caso era que el cliente quería como imitar el color de su piso. Entonces, al final fue una cosa caótica. Y tal como lo dice la silla caótica. Y al final como que un poco desde ese momento como que dijimos, ¿sabes qué? Mejor dediquémonos a hacer de frentón cosas a la medida y nos empezamos a dedicar a los muebles a medida, que es lo que seguimos haciendo. Y entre esas Pero, cosas las ¿eran cocinas. muebles o ya eran con cocina? No, ahí empezaron las cocinas, empezaron los closets, empezaron los muebles a medida y hoy día principalmente hacemos proyectos de muebles a medida. Ya. ¿Ya? Hacemos casas completas donde hacemos todos los muebles, desde los respaldos de cama, el home office, los dormitorios, no sé, la logia, la cocina, los quinchos. Y claro, las cocinas hace varios años son como uno de nuestros platos fuertes, pero te diría que muchas de las cosas que hacemos también no están fuera del mundo de las cocinas. O sea, hacemos muchos quinchos, hacemos muchos walk-in closet. Pero en porcentaje, ¿la cocina qué parte del negocio sería? ¿50%, 40, 30? Yo diría que sería como un 40 y el resto está entre muebles a medida, también hacemos harto proyecto inmobiliario, eh, hacemos también quincho, estamos haciendo mucho quincho, Me te diría. contaste Sí, recién. sí, el quincho es algo que a mí me gusta mucho también desde las agallas, weón. Me gusta mucho el tema de los asados, de los quinchos, de todo este tema también de que es un proyecto más integral, diseñáis la pérgola, diseñáis también como el espacio
Y es algo bien interesante el tema de los quinchos. Ahora la pregunta es ¿por qué se pusieron fuertes los quinchos? Porque es transversal. Se ponen fuertes porque, a ver, mira, yo llevo 15 años en el tema de Hielo Sur. Y yo también me he dado cuenta que al final uno te va a ir potenciando donde veis necesidades, básicamente. Pero la sociedad fue la que fue llevando los quinchos. Tú no fuiste puerta a puerta hago quinchos. No, al final un poco tú vas, a ver, los mercados van cambiando no solamente por la demanda, van cambiando también porque las competencias se van también, la competencia también te va modificando el mercado. Entonces, las cocinas hoy día son un mar rojo, o sea, hoy día hay miles de personas que hacen cocina, ¿Y desde buenas? buenas y malas. En Ya. el fondo, hay empresas extranjeras que hacen muy buenas cocinas, hay empresas extranjeras que hacen cocinas regulares, está muy atomizado el mercado y se atomizó mucho después de la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Que la cocina pasó a ser como el centro de la casa y finalmente se generó la necesidad de tener cocinas de mejor estándar porque la tecnología hizo que las cocinas avanzaran, tengan mejores cubiertas, mejores herrajes. Entonces tú puedes hacer una cocina hoy día mucho más cómoda y mucho más eficiente de lo que era una cocina hace 15 años, ¿ya? O por lo menos lo que estábamos acostumbrados a una cocina hace 15 años, porque yo diría que, claro, For Lady o Poggenpol tenía cocinas espectaculares hace 30 años atrás. Pero no se consumían en Pero Chile. no se consumían en Chile, o si se consumían eran por una elite así, pero mínima. ¿Te fijas? Pero hoy día, en los diferentes segmentos socioeconómicos, las cocinas han evolucionado enormemente. Entonces, finalmente, la gente invierte en una cocina. En todos los segmentos socioeconómicos. Las inmobiliarias invierten en diseñar buenas cocinas. A nosotros nos pagan desde inmobiliarias de departamentos de 2.300 UF a departamentos de 30.000 UF para que les diseñemos las cocinas y los closets. Eso no lo sabía. No tenía idea Entonces, que era tan transversal el marco de cliente que tenía la empresa. es que en la empresa, en lo que es fabricación y implementación, que es el core principal, claro, apuntamos a un segmento alto, pero en lo que es diseño para inmobiliarias apuntamos a todos los segmentos, porque básicamente muchas inmobiliarias tienen también un abanico transversal de clientes. Entonces, hay inmobiliarias que, no sé, hacen departamentos de 20.000 UF, pero también hacen departamentos de 5.000. 5.000 y de 3.000, ¿cachai? Entonces, al final ahí, tú lo que tratas de hacer es hacer buen diseño y pensado en el usuario, pero para diferentes usuarios y de diferentes segmentos socioeconómicos. Hemos hablado de quincho, hemos hablado de mueble a medida y cocina. La pregunta es, ¿qué te diferencia? Mira, yo creo que nos diferencia harto este tema que nosotros hemos tratado de hacer una cosa como bien integral como empresa, en el fondo. Yo tengo un socio que es ingeniero civil, entonces mi visión es muy desde del hacer empresa, hacer una empresa. En el fondo, que la empresa sea realmente como sustentable en el tiempo. Que sea una empresa, no un emprendimiento. Claro. Simple. Entonces, yo diría que una cosa que claro, finalmente Hielo Sur no es una empresa que está como estrategia en un lugar muy intermedio, porque no es la gran empresa que tiene capital externo y muchos fondos, qué sé yo, y tampoco es la pyme chica que tiene 3 años o 4 años, sino que finalmente es una empresa que partió siendo una pyme, ¿Sí? que partió de una manera súper intuitiva y súper más del empeño de echarle para adelante, y que se fue formando y se transformó en una empresa. Pucha, todavía sigue siendo una pyme, en verdad, pero una pyme que igual funciona como una empresa. Fortalecida. Claro. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa? 9 personas. Opa. Y una décima que es mi primer socio, que es un externo interno, en el fondo, es Francisco Merino, que Es el que vive en la playa. Sí, claro. Qué lujo. Que él es muy importante y es un Hielo Sur de siempre, en el fondo. Pero claro, él es la única persona que trabaja de manera externa con nosotros, pero es parte de la empresa en el fondo y nunca se ha desvinculado y desde mi punto de vista es uno de los mejores arquitectos, diseñadores que yo conozco en términos de cómo dibuja, cómo proyecta, cómo maneja a los clientes. Nosotros estamos muy como desde el orden, en el fondo, A ver, acá es súper importante, Juan Pablo, explicarte una cosa, que nuestra empresa, el gran motor es la necesidad. ¿Cachai? O sea, yo necesito que Hielo Sur le vaya bien, porque yo vivo 100% de Hielo Sur, mi familia vive de Hielo Sur y la familia de mi socio también. Entonces, finalmente,
yo me levanto un poco con una pistola en la cabeza. O sea, como, vamos para adelante o... Ojo, sumémosle 8 colaboradores, Sí, que no es poco. no es poco. Entonces, bueno, claro, yo básicamente, a mí me interesa básicamente que Hielo Sur ande bien con todas las cosas que cualquier empresa genérica tiene que tener, que es básicamente atender bien a los clientes, ser sustentable económicamente, diferenciarse, hacer buen marketing, hacer buenos productos, hacer un buen servicio, qué sé yo, porque está la necesidad de generar, ¿Y ¿cachai? tu postventa cómo es? Es muy buena, mi postventa es muy buena. Yo me preocupo, nosotros cometemos errores muchas veces y alguna cosa queda mal, qué sé yo, pero me preocupo de siempre arreglarlo, en el fondo hay un foco muy potente en el cliente, porque desde mi punto de vista como emprendedor o como empresario es de que el cliente es el dueño de la empresa finalmente. O sea, si tú no sabes leer a un cliente, si tú no sabes cómo realmente satisfacer a un cliente, el cliente te destruye. Y habla mal de ti con las personas y perdís clientes. 100%. Y que, a ver, yo no digo que todo el mundo hable bien de nosotros, debe haber gente que habla mal, seguro, ¿cachai? Pero sí hemos ido midiendo con el tiempo. eh, yo le hago encuestas a todos los clientes y se las hago personalmente, las llamo y les pregunto 6 puntos que me interesan, ¿cachai? Que tienen que ver con la atención, con el diseño, con la calidad, con los tiempos y con algunos aspectos más blandos. eh, y me preocupo de ir, todo esto, estas mediciones, de ir realmente llevándola a mi gente, a mi equipo, que ellos la sepan y vamos trabajando siempre los puntos débiles, ¿te Con un fijas? ADN. Claro, para entender y ahí te vas dando cuenta, por ejemplo, a ver, en nuestro rubro hay muchas cosas intangibles que la gente no ve, que a veces tienen que ver con el servicio y el servicio muchas veces tiene mucho que ver con expectativas, ¿cachai? Porque tú vendís una promesa, hay una persona que te pasa plata para que tú le hagas algo que no existe Claro. y ese algo tiene que satisfacerlo en muchos aspectos, desde que le guste, no sé, desde que sea funcional, desde que se adapte a su arquitectura, de que cumplan los tiempos, y hay muchas cosas que realmente se te pueden ir. Lo estético. Lo estético, y a veces son cosas que no son tan tangibles, porque tú decís como, a ver, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti, ¿ya? Porque todos tenemos diferentes estándares, todos tenemos, la familia, un matrimonio tiene, a ver, te puede pasar que tú entregas un proyecto que a una persona, a un miembro del matrimonio o de la pareja le guste y a otro no, y uno esté feliz y el otro no. Entonces, O no le funcione, como pasa con los mesones, que yo soy más alto que mi señora por ejemplo, y yo no puedo sentarme en un mesón. por Y ejemplo, ojo, que tampoco son muy altos. ¿Cachai? por ejemplo, Entonces la misma cocina, pero no funciona para dos personas. por ejemplo. Entonces, es súper importante en el fondo como realmente ir leyendo y entendiendo eso. Entonces, nosotros nos hemos preocupado, respondiendo a tu pregunta, uno, de tratar de entender y leer muy bien al cliente y respetar mucho al cliente, ¿ya? Otra cosa también que te podría decir es que, bueno, este tema, no sé, me fui con una cosa más, Nada más de guata. visceral, pero sabes que yo me he dado cuenta que es súper importante también la necesidad, bueno. Creo mucho en la necesidad, al fondo, en la fuerza, por lo menos para mí una motivación, la fuerza de generar la sustentabilidad de la empresa porque necesitas que funcione. Otra cosa que yo me he preocupado mucho es que mi equipo es muy bueno, ¿ya? Eh, yo soy yo soy un gran admirador de la historia. A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho la historia del siglo XX y a mí me llama mucho la atención la historia militar, fíjate. Yo tengo una gran, ahí como, tema como de admiración a la historia militar. Yo respeto mucho a este espíritu que tienen los Marines, los gringos, ¿ya? El cuerpo de elite de la Armada de Estados Unidos, del Navy, o sea, que son los Marines. De hecho, hay un documental en Netflix, We the Marines, que es increíble. ¿Actual o hace un tiempo? Actual, sí, desde unos 10 años, que habla del liderazgo, porque el liderazgo desde los Marines es, tú nunca abandonas a un compañero, No, nunca abandonas a un compañero. Entonces, como un espartano. como un espartano. Los ¿Cachai? espartanos. Entonces tiene este tema de la convicción y tiene una cosa muy, muy fuerte de que ellos cuidan mucho a su equipo. Su equipo es de élite. Ellos tienen un equipo de élite. ¿Cachai? Entonces me refiero no a élite económica No, no, ni no, no de la élite. capacidad Claro, de llegar a lo máximo que pueda el cuerpo. sí. Pero eso no necesariamente va desde el performance. Eso muchas veces, a ver, los Marines dicen, yo prefiero tener a alguien leal a tener a un gallo que no es un team player, que finalmente porque ellos tienen un principio de que ellos nunca abandonan a alguien en el campo de batalla.
Entonces, Sí, lo sé. si tú quedas herido, tú te llevas a tu compañero. Como sea. Y eso no es eficiente, ¿cachai? Pero ¿qué es lo que hace eso? Hace que ellos peleen con todo, ¿cachai? Entonces, Bueno, finalmente, y es el mejor cuerpo de militar del mundo, ¿cachai? Los primeros que entran son, bueno, eficiencia, eficiencia, capacidades, capacidad, pasión, pasión, ¿cachai? Convicción, disciplina, patriotismo. resiliencia. Entonces, un poco yo me he preocupado de tener un equipo que es extremadamente bueno, es súper diferente, pero realmente yo creo que la gente que trabaja ahí es gente orgullosa de trabajar ahí porque son muy buenos, yo siempre les digo. Y yo me he preocupado muchas veces de, ojalá tener gente mejor que yo, ¿cachai? Bueno, la gente inteligente se junta con gente más inteligente que él para poder crecer más. 100%. Y en el fondo, y ahí yo también me he dado cuenta que de repente hay mucha gente que le cuesta mucho tener a alguien mejor porque ahí entra el ego y el mal Sí, ego, po. ¿cachai? De esta cosa como de Ojo, inseguridades. inseguridades, ¿cachai? Yo creo que, yo creo que en el fondo es muy importante tener la convicción y la habilidad de detectar talentos y detectar en qué es bueno cada persona y cómo tú vas armando un equipo y tenéis la capacidad en nuestro rubro, cuando manejáis una oficina de diseño, cómo saber qué cliente es el más adecuado o qué diseñador o arquitecto es el más adecuado para cada cliente y Pues, para cada situación. tipología. ¿Cachai? Entonces, yo diría que si hay una cosa que nosotros hemos aprendido con los años y lo hemos aprendido con sudor y sangre, es administrar talento y cómo saber quién para cada cosa, ¿te fijáis? Súper ¿Quién es bueno claro. para desarrollar? ¿Quién es bueno para manejar clientes? ¿Quién es bueno para manejar equipos de maestros? ¿Te fijas? ¿Quién es bueno para el color? ¿Quién es bueno para la composición? ¿Quién es bueno finalmente para ciertos aspectos que tienen que ver con cosas súper delicadas, fíjate? De tu equipo, ¿quién es la persona que lleva mejor a los clientes complejos? Eh, bueno, varios, pero en el fondo yo ponte tú, tengo una arquitecta que, bueno, le tengo extremado cariño y respeto, que se llama Jen Mouton, lleva 7 años con nosotros, 8 años, perdón. O sea, fundadora casi. Sí, nosotros llevamos 15 años y ella 8, y ella yo creo que tiene una gran habilidad de manejar a los clientes, y tiene que ver también con que ella es muy clara con las expectativas, y esto vuelve a lo que yo te Por digo, al supuesto. fondo, tiene que ver con las expectativas. Si yo te digo, mira, Juan Pablo, yo te voy a llevar a una playa increíble, en las Maldivas, increíble. Y vamos a llegar a un momento, yo soy un vendedor de viajes, digo, mira, te voy a hacer una luna de miel con lagos increíbles. Vamos a ir a una playa increíble, con langosta y todo el tema. Pero si yo no te cuento que el viaje son 30 horas, de que vaya a hacer escala en 2 aeropuertos, de que cuando llegues van a haber mosquitos, te van a picar los mosquitos, Que no hay sangría. que no hay sangría, que te vaya a quemar porque el sol es muy fuerte, que van a haber momentos aburridos. No te preparo para esto, Te caga el negocio. Te probablemente caga el viaje. toda esta maravilla de playa no te va a hacer sentido. Así Entonces, es. cuando yo te digo, Juan Pablo, cliente, Juan Pablo, o cliente aquí, te voy a arreglar tu cocina te va a quedar muy linda y te va a durar muchos años y te va a mejorar la experiencia de cocinar, te va a dar una satisfacción de intimidad en tu casa porque tus amigos van a llegar y la van a encontrar preciosa, te van a dar comentarios lindos. Pero si yo te explico que el proceso te va a generar ansiedad, en un momento vas a estar muy frustrado, Que no es atractivo. de que no es atractivo, de que te voy a dejar sin cocina, de que te voy a fallar a ratos con una puerta que se te picó, pero te la voy a Que arreglar, tu casa a lo mejor no está cuadrada como tú crees. claramente. Si no te logro explicar eso y no te logro también generar la confianza de que te voy a fallar, pero te voy a arreglar mis errores, probablemente voy a tener problemas contigo. Entonces, a eso voy. Creo Muy que de es súper acuerdo. importante el manejo de la expectativa. ¿Qué no te gusta de tu profesión? O a lo mejor no es que odies, sino que me complica más. A ver, pero tú me refieres de mi trabajo o de mi profesión, diseñador. Prefiero profesión, sí. Porque creo que tu trabajo está muy claro. Tenés muy claro cómo va Hielo Sur y hacia dónde va. Mira, yo siento que en nuestra profesión hay muchas cosas que nosotros deberíamos trabajar desde las escuelas y que no lo trabajamos. Yo encuentro que para ser diseñador o ser arquitecto tenés que ser un psicólogo, weón, básicamente. Y tenés que tener también mucho manejo de Sociólogo también. sociólogo. Pero tenés que tener, yo encuentro que falta mucho como entrenamiento en eh, manejo de las emociones, fíjate. Tú como profesional. Porque es una carrera que
básicamente es muy difícil que tú proyectes el futuro. ¿Te fijáis? Tú vas constantemente, yo estaba conversando ahí contigo, pero yo voy mes a mes. Hace 15 años, mes a mes. Yo no tengo esta cuestión de que tú decís, oye, mira, tenés Un colchón un de... colchón de clientes o como pasa en otras profesiones que tú puedes proyectar el año, puedes proyectar varios años, qué sé yo. Acá tú vas mes a mes, ¿te Lo fijas? sé. Entonces tú tenés que tener primero que nada la habilidad de poder manejar la incertidumbre y de poder dormir con la incertidumbre y que eso no te eche a perder tu salud, no te eche a perder tu ánimo, no te eche a perder tu, Tu tu esencia. esencia creativa también. Porque tú te das cuenta que yo siempre pienso, cuando uno elige ser diseñador o arquitecto es porque te gusta lo lindo, la estética, te gusta la construcción, te gusta El la hacer. poesía, te El gusta el hacer. hacer, no te gusta la estructura, no te gusta de repente lo tradicional. Entonces, finalmente todas estas carreras vienen un poco de la parte más artística. Y uno ve a los niños, ponte tú, hay niños que de forma natural son más creativos, son más del hacer. Y estos gallos desde niño, cuando uno es niño, uno tiene este impulso y después uno llega a la adolescencia y después te das cuenta que quieres tomar una de estas carreras. ¿Y tú te sientes un creativo? Sí, claro, 100%. ¿Y eso viene de ti o tu familia? Viene de mi familia, viene de mi formación, mi papá era artista, mi familia es muy creativa, en mi familia hay mucho artista para atrás, ¿cachai? Desde, bueno, no sé, ¿Tu papá? mi Que era papá, pintor. mi abuela era artista, yo tengo un tío abuelo de mi abuela, mi abuela se llamaba Yvonne van Rijsselbergh, fue Theo van Rijsselbergh, que fue un contemporáneo a Monet en Bélgica. Opa. Mi familia paterna, la mamá, o sea, el abuelo de mi papá era belga, ¿ya? Eh, y también por el lado de Montero también, pues hay estaba Ramón Montero, que él fue premio nacional de escultura, él fue el que en Punta Arenas hizo esta escultura del ovejero. Hay mucho, y mucho del hacer, y mucho también del impulso, ¿no? Yo no vengo de una familia tan estructurada, pero me encantaría explorar mucho más la creatividad. ¿Y por qué no la exploráis en el design art? Que es como por ejemplo la silla. Pues, o sea, es que ¿sabéis qué? Mira, yo siento que estoy como recién. Yo siento que un diseñador, cáchate la hueá loca que te voy a decir, pero como que nace recién como a los 45. Estoy completamente contigo. De hecho, no estoy de acuerdo. Así es. Los grandes diseñadores y los grandes creativos en todas sus áreas, poesía, literatura, a partir de los 45 parten Parten, su claro. obra. Y yo siento que yo todavía estoy como terminando kinder. Tú tenés 42. 42 años. Y siento que recién estoy como terminando kinder, así como para entrar a primero básico de diseño. ¿Cachai? Lo repetimos para la gente que está estudiando, que le gusta la creatividad. De verdad, en Chile es un país muy exitista, que nos da poco tiempo y que si no hace nada a los 30, eres un fracasado. Y yo les digo, con todo lo que he leído e investigado, o sea, no yo, los expertos dicen que la real creatividad, cuando dejas a tus próceres, a tus referentes, a tus héroes, a quien te admiras, parte tu diseño. Y eso no parte nunca ante los 40. Claro, porque sí, 100%. Mira, yo lo que te voy a decir te lo digo absolutamente de mis entrañas, desde adentro. Yo saliendo de la U venía con mucho entusiasmo creativo y en taller, cuando tú estás en la U tú puedes ser bastante creativo, pero finalmente esa creatividad es media falsa porque es una creatividad que la valida el profesor o el ayudante y si el profe te dijo que está bien, para ti está bien. Si el profe te dijo que estaba mal, para ti está mal. Entonces al final, y después uno empieza a trabajar y quizás los primeros años uno como que tenés todo este entusiasmo de la juventud, de que querés diferenciarte y hacer cosas. Y ahí yo tuve mucha suerte porque pude explorarlo y pude tener también contacto con muy buenos maestros que te enseñan, te fijas, y que te permiten el hacer y todo. Perdón, tú sos de la mayor, ¿cierto? Yo soy de la mayor. Sí, generación. Generación, yo salí el 2005. Ah, un Claro. año después que yo nomás. Es que yo estudié más Todo. viejo, yo estudié más viejo diseño. Y claro, cuando yo salí en el fondo, salí de la U, vivía con mis papás todavía, entonces no habían grandes necesidades económicas y en el fondo, aunque me fui bastante, al poco tiempo me fui, desde haber salido de la universidad, me fui a ir solo y ahí en parte la necesidad económica. Pero yo te diría que en nuestra carrera pasa mucho que cuando entra la necesidad económica se rompe la creatividad. Por supuesto. Entonces, después, Pasa a un segundo, tercer plano. claro, Y uno trata de luchar que y uno pase un paso más lucha, arriba.
Claro, y después llegan los 30 y en los 30 entráis como un poco también en el deber ser y en la cosa de que tenéis que pagar cuentas, qué sé yo. Pero me pasa una cosa muy, 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 muy loca. Mira, yo te la voy a plantear de una manera muy fácil y tú me vas a entender. Yo siempre digo, a ver, si yo por X razón, por ejemplo, me doy cuenta que tengo un tío que es un conde, weón, en Conde de donde Montero, queda en Austria, al sur de Cádiz. claro, y me hereda una fortuna, así que me deja, pero listo, weón, por generaciones, ¿cachai? Y que solamente pescando esa plata y metiéndola en un fondo en las Islas Caimán, Vivís tranquilo. fíjate que yo lo que haría es armarme un taller de muebles Sí. y yo trabajar y conseguirme un par de maestros japoneses secos y desarrollar productos en ese taller con vista al lago, weón, de cómodo, así. Disfrutar el hacer. Y obviamente tener una vida muy equilibrada en términos de deporte y familia, pero me dedicaría al hacer. O sea, finalmente, si yo tuviera cubierta 100% de mi necesidad económica, me dedicaría a hacer productos. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cachai? Que volví a tu inicio. Entonces, después yo me pongo a pensar y digo, a ver, yo tengo 42. Probablemente voy a trabajar muchos años más porque me gusta trabajar, me gusta mucho mi trabajo, me gusta Hielo Sur, estoy muy, muy comprometido con mi empresa, tengo un muy buen socio y todo, pero hoy día empiezo a sentirme que estoy como en kinder, en estos 15 años haciendo pre-kinder y kinder, y digo, oye, siento este llamado de que quizás sí podría ahora empezar a diseñar productos de una manera mucho más madura, más inteligente, Propios. propios, entendiendo, llegando a esta triangulación entre entender un cliente, tener un presupuesto, entender que hay un precio de mercado, que hay una disposición a pago y al mismo tiempo explorar tu creatividad. Entonces, Hermoso. ¿me cachai? Sí, pienso igual que tú. Pienso igual. y Si me- tuviese las necesidades básicas resueltas, yo haría lo que mi corazón dice más que el cerebro. 100%. Y ahí me pasa también que ahí me siento también muy identificado contigo, con tu misma búsqueda también con esta mezcla entre el arte y el diseño. También feliz también podría explorar ahí. Yo tengo mucha fe a eso. Mucha Mucha fe. fe. Mucha fe. Y siento que también estamos a diferencia de cuando salimos de la U, estamos en una etapa de la humanidad que tenía el mundo, weón. Porque hoy día podéis vender a cualquier parte. Por supuesto. Entonces al final me siento como súper contento de poder recién estar cercano a los 45, que vuelvo a creer que recién es la primera edad, así como más, es como lo más adolescente donde tú puedes empezar a hacer diseñador Me de gusta verdad. me gusta, pensamos igual. Lamentablemente no podemos propagar esta base en las universidades porque los chicos tienen muy estresados y el índice de gente que deja de hacer diseño a partir de los 30 es Es altísimo altísimo. porque los profesores le pusieron una meta que no es real cumplirla, porque principalmente en gran parte de las universidades chilenas, hay excepciones, el profesor que te hace clase nunca ha hecho una cocina y te hace clases de cocina. Claro. Entonces te ponen normas que no son la realidad. ¿Tus diseños los encuentras cada día más propios en las cocinas? ¿Has logrado poner tu impronta? Sí, no, al fondo yo le doy harta libertad creativa a mi equipo, pero en el fondo yo me preocupo mucho como de la línea editorial general. ¿Cachai? Yo tengo ciertos referentes que a mí me encantan, eh, que son más que nada de la escuela italiana y la escuela alemana, y obviamente yo trato de incentivar mucho como la búsqueda del detalle y la búsqueda. Pero claro, cuando tú trabajas en el rubro del diseño a medida, también los clientes meten Por mano, te supuesto, fijas, si es y a su veces, producto. y claro, entonces tú también tienes que co-crear con ellos y tienes que respetar también que a veces tú crees que una cosa debe ser de una manera, pero el cliente cree otra y tienes que llegar a un consenso para que los dos quedemos contentos. Entonces, básicamente yo te diría que tú nunca vas a poder, a menos que seas Imponer. un divo Stark. estar, claro, tú nunca en lo que es diseño de servicio, o sea, diseño a medida, ya sea en la arquitectura, en la publicidad, en el diseño, cuando tú tienes un mandante, tú nunca vas a tener 100% de libertad creativa, a menos, como te digo, que seas una persona tan Poderosa en su firme y hacer. poderosa que le pueda decir al cliente, mira, compadre, No, acá lo hacemos a mi manera. es que en ese caso, el que decide, el cliente pide una cocina y el diseñador hace lo que quiere. Si no te Claro. gusta, tema tuyo, pero tengo el poder de hacerlo. Pero es muy difícil, fíjate, es muy difícil la dimensión del hogar, ¿cachai? Tener esa libertad creativa. Pero sí, yo creo que, un poco como yo lo veo, uno puede explorar y ser un poco más audaz en los productos. Estoy de acuerdo. ¿A qué personaje reconocido
no famoso ni farandulero te gustaría hacerle su cocina? Wow. ¿De cualquier parte del mundo? Político, poeta, empresario, actor, lo que se te ocurra. Puta, me encantaría hacer la cocina de Alfredo Levin, fíjate. Está bueno. Él es un gallo que a mí me cae muy bien. Por favor, contemos quién es Alfredo Levin porque nadie nos va a reconocer. Alfredo Levin fue el primer VJ chileno de De MTV. MTV. Sí, él es un rockero de corazón, también conductor de radio. Y yo cuando lo escucho es un gallo que me encanta como su autenticidad. No ha cambiado en los últimos No, 30 sí, años. sí. Sí, igual. ¿Sabes qué? Yo buscaría a alguien, si no fuera él, alguien que fuera... a mí me gusta mucho la gente auténtica. Perfecto. ¿Qué parte de la casa es la que más te complica diseñar? Cuando te pide un cliente. Tú dices, chuta, me tocó esto nuevamente. Chuta, la verdad que es que como siempre me he manejado en las casas, finalmente no hay, Se no te hay un hace- espacio que me complique Se mucho. te hace cómodo. Sí, quizás podrían ser los dormitorios infantiles, me complican un poco más, pero también me identifico mucho con el mundo infantil porque soy papá. No, o sea, es que de verdad, no por hacerme el choro, pero no hay ningún lugar de la casa que me complique. ¿Qué libro estás leyendo? Ahora estoy leyendo Hábitos Atómicos. ¿De qué es eso? Hábitos Atómicos es un libro, se me olvida el autor. A ver, bueno, primero yo no leo, yo escucho audiolibros. Estupendo, es lo mismo. Y constantemente estoy escuchando audiolibros o estoy escuchando podcasts. Hábitos Atómicos es un libro muy bueno que habla en el fondo del poder de los hábitos y cómo los hábitos te van generando en el fondo una facilidad para vivir básicamente y para ser más eficiente. Y yo busco mucho ese tema porque yo busco mucho la libertad, fíjate. Me gusta. Entonces creo que si tú eres más eficiente y más efectivo puedes tener más tiempo y ser más libre. Súper de acuerdo. ¿Serie o película que tienes que recomendar? Mire, pues a mí me gusta. Yo ahora estoy viendo por segunda vez Peaky Blinders, me encanta esa serie. Y película. Bueno, una serie que me encanta, como te decía, me gusta mucho la historia militar, entonces me gusta mucho Band of Brothers, que es de Perfecto, me Spielberg. encantó, me encantó. O sea, HBO ahora está en Netflix. está considerada como la serie con el mejor casting de la historia, porque todos los que trabajaron ahí son todos hoy día grandes actores reconocidos. Y Y me que en ese gusta, tiempo eran desconocidos en ese tiempo. y muestra la crudeza real de la guerra, pero al mismo tiempo también muestra cómo el ser humano en situaciones más extremas es muy real. Y eso hace que me guste mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de tu señora, de la Pili? Me gustan hartas cosas. Me gusta que ella es muy... Es como lo contrario de alguien que está loco. Es muy cuerda. Perfecto. Tiene Muy una cosa terrenal. más que terrenal, es muy cuerda. Es una persona como muy eh, real y predecible desde mi aspecto. Sí. ¿Cachai? Como que Familiar, como núcleo. Como que para mí la peli nunca va a salir con una locura, ¿te fijas? Con una locura en el buen sentido. Entonces, Una mujer mesurada. y me gusta mucho de ella también que es muy inteligente, es muy profunda. Yo puedo hablar con ella cosas muy profundas y ambos tenemos como un gran amor por el tema de la evolución, de evolucionar. Sí, desde- crecer internamente. internamente, ¿cachai? Siempre desde reconocer tus errores, reconocer tus debilidades, ¿cachai? Ella no tiene problema en mostrarme sus debilidades. Y para mí, y eso es una cosa a mí que también me pasa contigo, que me ha hecho quererte mucho, weón. Y, Es mutuo. y en el fondo yo solamente genero relaciones humanas desde la debilidad. Yo no puedo generar desde... O sea, a mí una persona muy como... que se muestra perfecta Perfectricilla. sí, no lo compro. Yo, cuando una persona me habla desde sus dolores, puta, yo genero lazo. Oye, hablando de dolores y amistad, ¿qué diablo es Perrines Club? Perrines Club es un grupito formado por mí, por ti, y por Simón Gallardo y por Pablo Yanquín, que también ha tenido otros miembros. Es como una especie de... Miembro invitado, esto es una cofradía. Sí, una cofradía como de motoqueros. No, es una cofradía de 4 diseñadores que en el fondo nos juntamos aproximadamente una vez al mes a compartir y hablar desde nuestras vidas, desde la profundidad de las cosas y de pasarlo bien, un asadito. ¿Tú te fijas que lo que menos hablamos de diseño? ¿Te has fijado Sí, eso? sí, No sí. se habla mucho de Sí. diseño. La gente cree que es un club de diseño. No.
Muy alejado. Yo hablo poco de diseño, la También verdad. poco diseño. Poco diseño. Hablé demasiado de diseño y llegué a ser latero. Entonces ya como que la verdad trabajo en el diseño, pero ya no hablo mucho de diseño. Oye, decimos que Pablo Yanquini es el fundador junto a Alejandra Mustaki de Medular, Sí. que creo que hiciste la práctica ahí, tengo entendido. No, yo trabajé en Medular un año y medio. Trabajaste. Sí, y ahora de hecho ahora estoy trabajando con Lali, estoy haciendo varios muebles de su casa. Estupendo. Una gran persona, Lali. Y no sé lo que es Simón Gallardo. Es como un docente salvaje, Gallardo- ciclista, Simón Gallardo es lo máximo, él es un pájaro libre. hombre libre. Es un cóndor blanco. Es un cóndor blanco, libre. Tal cual. Oye, amigo, gracias por venir, gracias por el tiempo, gracias por esperarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por una segunda oportunidad, porque cuando te entrevisté hace un par de años estaba con la Gaby en la locura, creo que fue un hueveo. Me gustó escucharte y último creativo es invitar a gente que no son de áreas creativas y personas que están en áreas creativas, pero que están un paso más arriba, que ya no está en la locurilla. Así que nada, me encantó hablar de tu mujer, de tus hijos, de tu familia y nada, invitado. Muchas gracias, para mí me encantó hablar contigo también. ¿Sí? Creo que el gerente no quiere aparecer porque está un poco tímido y va a invitar a su vasallo, que se llama Luis Pérez, y entréganos el regalo a Luis Pérez. No había presupuesto a modelo y la modelo está muy cara. Así que espero que te guste, un pequeño Muchas detalle de gracias. Kip. Muchas gracias. Así que Muchas nada, gracias. detallitos Muchas más, gracias a detallitos Kip menos. también. No, aquí total. Yo soy Kip Lover. A veces un poco no, pero obviamente sí. Bueno amigos, gran invitado. Ya saben que Kip está tratando de hacer innovaciones en la cultura. Se habla de diseño, tratamos de hablar la parte más humana, que es como humanamente hablando, pero con una persona atractiva y joven como yo. Así que nada, gracias, espero verte muy pronto, disfruten el capítulo. Y nada, gracias Pepe por la paciencia, porque nos pasamos de tiempo. Y amigos, nos vemos muy pronto. Muchas Así que gracias. tiramos un Muchas abrazo y nos vemos el próximo canal de Escape. Estupendo.